Aquí. Y no sé qué me pasó. No, de veras, hasta el pelo así lo usaba. Así lo usaba. Pero pues ya ve la vida, cómo lo tracatea uno, ¿verdad? Cuando la vida lo trata medio mal, pues ya. Ok. ¿Cómo están todos? Bendecido. Bien, eso me da gusto que estén bendecidos y que estén aquí. Y como están aquí, pues Dios los va a bendecir más. Amén. Ahora vamos a disponer a nuestros sentidos, nuestros oídos, para escuchar y para entender y para agarrar lo que le toca a cada uno. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gracias te damos, Señor, en este hermoso día, Señor, en este día santo y perfecto, Señor, que tú has criado para gozarnos, Señor, en este lugar, unidos juntamente, Señor. Te pido por tu palabra que va a ser expuesta, por el mensaje de tu palabra, por esta enseñanza, Señor, para que tú, Señor, abras nuestros sentidos espirituales, Señor, nuestro entendimiento, y podamos captar el mensaje de esta enseñanza, Señor, y podamos recibir cada uno conforme lo que tú tienes para cada uno, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjense que ahorita que estaba la alabanza hice unas notas que no las traía, y muchas veces, la mayoría de las veces, todos, cuando estamos en las cosas de Dios, decimos, yo quiero cambiar, yo quiero adorar, yo quiero servir, yo quiero hablar de ti, yo quiero aprender, yo quiero enseñar, yo quiero hacer. Pero eso es teoría, eso es teoría. Pero en la práctica hay que pagar un precio. En la práctica cuesta. Siempre la práctica cuesta más que la teoría. Dice que si no se practica la palabra, no tiene poder. Si la palabra no se practica, no tiene poder. Es solamente palabra nada más. Por eso en los tiempos de antes, que ya se perdió, decían que la palabra de una persona valía más que un contrato. Yo le decía, hermana Rachel, présteme $10,000 y en 30 días se los pago. Y en 30 días venía y se pagaba. Ahora ni con contrato firmado paga la gente. Hay que llevarla a corte a veces, de veras. Hasta a corte hay que llevarla a veces. Dale ahí reggae la persona. Ok. Ahora, él dijo que un comentario y lo escribí. Y yo le puse de otra manera. Es, Dios no busca estrellas, Él busca estrellados. Sí. Él busca gente lastimada, dañada, herida, gente fracasada. Él busca esa gente, porque Él la restaura. Amén. Él la fortalece, le da dirección. Y si Dios buscara estrellas, pues entonces ¿qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? Pues no iba a hacer nada. ¿Sí? Pero se manifiesta su poder y su gloria cuando vemos una persona estrellada por la droga, por el vicio, por problemas económicos, que de repente ya es restaurada. Entonces ahí es donde Él se manifiesta. En la necesidad, en el problema, es donde Él se manifiesta. Y yo sé que muchos pastores quisieran que le llegara gente pues ya transformada, renovada, para no batallar, ¿verdad? ¿Cierto o no? Cierto. Porque ¿quién quiere batallar? Nadie quiere batallar, ¿verdad? Pero pues Dios, pues la mayoría los manda estrellados, ¿sí me entiendes? Y hay que disipularlos, hay que armarlos, curar sus heridas y pues todo lo que conlleva trabajar en la obra de Dios. Mi tema de hoy se llama teoría y práctica. En otras palabras, la teoría es conocimiento y la práctica es hacedores. Hacedores, ¿ok? La teoría siempre va a ser fácil. El problema donde nos atoramos, donde patinamos y nos resbalamos y nos caemos en la práctica. Mis hijos, no sé si les había comentado, mis hijos cuando estaban pequeños en la escuela, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por ellos, siempre sacaron buenas notas y cada rato me llegaban con certificados de reconocimiento.
Y yo me acuerdo que una vez le dije a Dimo, algo a Génesis, que eran los más grandecitos en aquel entonces, dije, yo les agradezco estos certificados, les agradezco estos reconocimientos, y les dije yo a ellos, se los dije, pero esto es práctica, mijos. Perdón, esto es teoría. Yo voy a saber si realmente ustedes son buenos, son inteligentes, cuando ya sean adultos, cuando ya tengan que tomar decisiones, cuando ya tengan que practicar la vida. Ahí me voy a dar cuenta si de veras esos reconocimientos son los buenos, mijos. Pero tomen, les agradezco estos, si los guardábamos ahí. Y ya pasándolo a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es teoría, es conocimiento. Pero si no la practicamos, de nada me sirve a mí, de nada les sirve a ustedes. De nada les sirve. Porque honestamente, pensando en qué traerles, qué mensaje traer o qué enseñanza traer, que siempre es la preocupación del que va a enseñar aquí. Yo decía, pues, ¿qué les enseño? ¿Qué les enseño? ¿Qué les digo? Y yo le decía, Señor, pues, ¿yo qué les voy a decir? Y dije yo, bueno, pues voy a hablar de el conocimiento. La teoría y la práctica tienen que ir ligadas, agarradas de la mano. Porque si usted tiene mucho conocimiento y no lo practica, perece. Y si quiere practicarlo y no tiene el conocimiento, pues también perece. ¿Ok? Vamos a hablar de la teoría, antes de entrar al tema. Teoría es de que a alguien se le ocurrió hacer este púlpito. Alguien dijo, voy a hacer un púlpito. Para empezar, dice, ¿qué color lo voy a hacer? Dijo, negro. Y lo voy a hacer con 3 soportes. Aquí están 3 soportes. Y le voy a poner un vidrio y la base. Entonces, en teoría, escribió las medidas. Escribió las medidas del vidrio, los bases, bla, bla, bla. Entonces, él ya, en teoría, ya tenía plasmado la visión. Porque todo es una visión. Cuando usted quiere hacer algo, la visión empieza con teoría. Pero dice la palabra de Dios que las escribamos en aquel entonces en tablas, ahora las tenemos que escribir en papel. ¿Ok? Pero después viene la práctica. La práctica es conseguir un vidrio y no, el vidrio no lo consiguieron así. El vidrio regularmente lo venden cuadrado y lo venden de cierto tamaño. Cuando usted va al Home Depot por un vidrio de este tamaño, le dicen, de ese tamaño lo tenemos de este tamaño y vas a comprar todo el vidrio, vas a pagar y te cortamos este pedacito, pero vas a pagar por todo. Entonces, la persona, me imagino que haber comprado un vidrio más grande y la práctica fue que lo cortó estos pedazos, los pintó y le llevó más tiempo la práctica, trabajar en la práctica, que trabajar en la teoría. Igual una casa. A mí me pasó hace mucho tiempo y le doy gracias a Dios porque Dios siempre ha sido bueno conmigo. Yo hace muchos años quería fincar. Esto que le estoy diciendo tiene que ver con la teoría y la práctica. Y tuve la visión, dije, pues voy a hacer 2 recámaras y 2 baños y otra sala. Ok. Le hablé a un arquitecto, vino, le dije lo que quería, se fue, me hizo más o menos unos planos, me dijo, ¿está bien esto? O le quitas, le pones o lo cambiamos. No, está bien. Como hubo que hacerle ahí unas modificaciones, todo me salió en 6,500 el arquitecto. Fui a sacar los permisos, fueron 3,500, fueron $10,000. Entonces la teoría me salió en $10,000. La teoría me salió en $10,000. O sea, tenía yo como 5 planos. Pero en la práctica me iba a salir en $160,000. Entonces, ¿qué me costaba más? ¿La teoría o la práctica? Correcto. Ok. Cuando voy al banco a pedir a refinanciar, Dios puso en mi camino una cristiana. Y le buscó. Me dijo, no, dice, es que te va a perjudicar en esto, en aquello, y yo en mi mente decía, no me quiere prestar. Y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a autorizar porque la verdad, dice, no quiero perjudicarte. Así me dijo. Y yo no lo entendí. Dije, me fui a otro banco. Me fui a otra financiera, pero Dios previniéndome. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero esto, yo necesito esto y esto. Ok, te vamos a prestar esto, pero el pago te va a subir de esto a esto.
Ok. Dice, pero déjame decirte algo que tú no sabes. Ok. Las casas van a bajar de precio. Y lo más seguro es que tu casa valga menos de lo que le vas a meter y puedes llegar a perderla. Cuando me dijo eso, yo me fui pensando, le dije, ¿sabes qué? Después te soluciono. Dice, tú dime, si tú dices, pues ya estás advertido. Y le agradezco a esa persona, a esa muchacha. Y me puse a consultar a Dios. ¿Qué hago? Ya tengo bien, gasté en los planos, ya tengo $10,000 gastados, ya le enseñé a mis hijos, a mi esposa lo que voy a hacer. ¿Qué hago? Y pasó una agonía, porque eso es una agonía, de veras. ¿Qué hago? Y ahora, ¿cómo decirles que no? Y después dije yo entre mí, o pierdo $10,000 o pierdo la casa. Después dije, no, mejor pierdo los $10,000. Y dejé perder los $10,000. Y sí, se vino la recesión, se vino la casa abajo y bajaron las casas. A mí no me afectó porque realmente yo no debía tanto. Pero si yo hubiera refinanciado, lo hubiera perdido. ¿Qué quiero dar a entender? Que siempre la práctica te va a costar más que la teoría. Un estudiante cuando va a la universidad, le dicen, no, ¿qué? Pues tu carrera te va a salir, un ejemplo, en $50,000, por decirlo así. Y uno dice, pues es mucho dinero, ¿eh? Pero en la práctica, si hablamos desde que salen del high school hasta que termina, estamos hablando de alrededor de 5 años. 5 años de esfuerzo, de estudios, a veces de malpasadas, de desveladas. Pero para poder recibirse de esa carrera, en la práctica tiene que estudiar, tiene que levantarse temprano, tiene que poner atención, tiene que hacer proyectos. Entonces lo que les quiero entender es que la teoría y el conocimiento y la práctica van de la mano. Voy a empezar con Oseas. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La otra vez estaba pensando yo en la hermana Mercedes y en el hermano Rogelio en su fidelidad y en su servicio, su constancia. Y me acordé de su hijo que le dieron 8 balazos. Y yo dije, eso es un milagro, ¿eh? Para mí es un milagro. Que le den 8 balazos a una persona. Hay personas que de un balazo se mueren. Y yo le dije, no cabe duda que tú honras a los que te honran. Tú honras a los que te honran. Entonces, aquí Dios le está reclamando al pueblo de Israel. Es un reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel. Cuando usted no pone atención a la palabra de Dios, cuando usted no escudriña la palabra de Dios, cuando a usted le hablan del discipulado y no atiende el discipulado, usted está desechando. Usted está diciendo, no me interesa, yo nomás con oírlos cantar y sentirme bien por un ratito, ya con eso me conformo. Aquí hay consecuencias. Si tú te olvidas de la ley, de los preceptos, de las promesas de Dios, si tú haces a un lado, ignoras la palabra de Dios, aquí dice, yo me olvidaré de tus hijos. O sea que hay consecuencias. Si usted rechaza leer la palabra de Dios. Estoy hablando de teoría, nomás de conocimiento. Voy a hablar primero de eso y luego voy a hablar de lo otro. Hay consecuencias. Dios enseña, dirige y muestra y consuela y da esperanza y da fe, da valor, fortaleza y muchas cosas más para nuestro caminar en el desierto de la vida, en su palabra. Pero dentro de las iglesias dice que hay algunos que son destruidos porque no ponen atención a la palabra cuando la están escuchando.
¿Qué pasa con un estudiante que va a la high school, al colegio, y no pone atención? Truena. Y más en nuestros países, allá sí los truenan. Aquí los brincan porque ya no los quieren ver al año que viene. Por enfadosos, por burros. De veras. Allá no. Allá no. Tengo un cuñado que aventó como 3 años en primero y yo le pregunté que por qué, dijo que le gustaba mucho por eso. Es que me gusta mucho primero, por eso lo repito y lo repito. Ok. Por otros les cuesta mucho dejar las costumbres y los malos hábitos. En teoría. Y eso cuesta, porque si usted adquirió hábitos por 20, 30 años y costumbres, y nosotros, y Dios mismo sabe, pues que no los va a dejar en 1 mes o 2 meses, como muchos pastores que son así. Usted viene, se entrega hoy, y ya mañana, si no lo ven diferente, casi lo andan corriendo de la iglesia. Sí, si no lo ven diferente, así transformado, lo corren de la iglesia, hoy andan como cuchillitos de palo atrás de uno. Sí, pero la palabra de Dios nos habla de un proceso, de una transformación, de una conversión. Porque no llegan a conocer a Dios ni a su palabra. Por eso muchos fracasan. ¿Cómo vas tú y yo a practicar algo que no sabemos o que no entendemos? ¿Cómo voy yo a practicar la palabra de Dios si no la escudriño? ¿Cómo la voy a practicar? Ahora, si la leo y no la entiendo, es porque no vengo a los estudios, porque no vengo al discipulado, donde te enseñamos. Y se te dice aquí que preguntes, si lees la Biblia y no entiendes algo, ven, pregunta. Ahora, disculpe por mi lata acá. ¿Qué concepto podemos tener de algo de alguien que no conocemos? Por ejemplo, si yo no conozco a Pastora Rachel, ¿qué concepto puedo yo tener de ella? Ninguno. ¿Y qué comunión puedo tener yo con ella si no la conozco? ¿Qué relación puedo tener con ella si no la conozco? Nomás hi, bye. A veces así somos con la Biblia, la abrimos, hi, y luego la cerramos, bye. Sí, cierto. Hay una reflexión donde dice, si trataras tu Biblia como tratas el celular, que el celular no puedes estar sin él un día. Dice, qué bueno fuera que no pudieras estar sin la Biblia un día. Que así como cargas el celular en la mano, pudieras cargar la Biblia en tu trabajo, en tu escuela. Si así como lees los mensajes en el celular y los contestas, pudieras leer el mensaje de la palabra de Dios. Pero, ¿se fijan cómo los humanos le damos más valor a un celular? Dicen que si algo nos desespera es no encontrar el celular y no encontrar el control remoto de la tele. Eso nos desespera. Sí. Y la Biblia, si no la encontramos, pues mañana la busco, mañana la leo 2 veces. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque no le damos el valor o la importancia que requiere la palabra de Dios. Y eso nos vuelve ignorantes. Y al ser ignorantes, nos vuelve falta de conocimiento. Y al no tener conocimiento, cuando vienen las situaciones a nuestra vida, no sabemos no tenemos dónde agarrarnos. No tenemos. Pues si usted se fija, hay gente que se sabe ciertas leyes. O se prepara en ciertas leyes. Por ejemplo, la gente que vive del gobierno. Y hay una raza que no quiere decir su nombre, pero hombres se la saben de todas. Agarran sección 8, estampillas, welfare, y todavía van y les alegan para que les paguen la luz y el gas, le agarran teléfono. No. Traen mejores carros que usted y yo, esa gente, y no trabaja. Pero se conocen las leyes.
Cuando vaya, alega y le niegan algo, no, pero es que aquí dice que yo tengo derecho a esto y esto. Y luego los renteros, a veces cuando no quieren pagar la renta, se hacen los locos y los mete uno en eviction para sacarlos. De volada sacan el conocimiento de la ley. No, pero a mí la ley aquí, me tengo que estar hasta 3 meses sin pagar y me voy a ir y no te voy a dar nada. Sí, porque tienen conocimiento. Entonces, como tienen conocimiento, pues le sacan provecho. Entonces, al conocimiento se le saca provecho. Ahora, yo siempre les he dicho a mis hijos y a mis sobrinos, la práctica es lo que deja dinero, no el conocimiento. La práctica es lo que deja dinero. Porque un abogado, si no la practica, pues no. Nomás con que diga, pues yo sé leyes, no le van a pagar, nomás porque diga que sabe leyes. Un doctor, no, pues yo sé medicina, pero si no trabaja no la van a pagar. Si no la practica no la van a pagar. Ahora, si él quiere practicar la medicina y no tiene el conocimiento, pues tampoco lo van a dejar. Entonces, las dos cosas son importantes. Ahora, como les decía, para poder tener un concepto de algo o de alguien, tienes que conocerlo. Un mecánico sabe lo que es el carro. Yo cuando trineo a alguien que va a trabajar conmigo, primero le enseño práctica. Digo, tienes que aprenderte los nombres de las partes, los modelos de lavadoras, todo eso. Y ya después le empiezo a dar práctica. Porque si nomás le doy práctica y no le doy teoría, después le voy a decir, oye, pues cámbiale tal parte. Va a decir, ¿y eso qué es? Ahora, si yo le digo, pues cámbiale esta parte y él ya sabe cuál es, pero nunca en la práctica lo he puesto a hacerlo, va a decir, ¿y esto cómo se cambia? Entonces, por eso me gustó hablar de esto de teoría y práctica, conocimiento y hacedores. En Isaías 56 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando nosotros hemos decidido en teoría buscar de Dios, acercarnos más a Dios, cuando hemos en teoría, como dije al principio, yo quiero buscar de Dios, yo quiero meterme más con Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, eso es teoría. Pero ya empezarlo a buscar, empezar a meterse con Dios, eso ya es práctica. Y eso es lo que le agrada a Dios, que le busquemos. En Hebreos 3, del 7 al 12, hablando de la desobediencia de Israel en el desierto, dice en Hebreos, empezando en el 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, no endurezcáis tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense, no sé si le entendió. Y no han conocido mis caminos. Para que usted conozca los caminos de Dios, necesita conocimiento. Necesita leer la palabra de Dios. ¿Cómo va a caminar usted un camino si no sabe para dónde va? Todos los caminos tienen señales. Cuando a mí me dicen, quiero que venga a Norwalk a chequear una máquina, yo ya conozco el camino y como ya lo conozco ya sé por dónde irme. Si me dicen vaya a Inglewood, ya conozco el camino y sé por dónde irme. Pero si mando a un trabajador que no lo conoce, ¿qué va a pasar? Se va a perder, va a durar más. Y así hay mucho cristiano perdido dentro de las iglesias. Y le lleva, al pueblo de Israel le llevó 40 años. Hay cristianos que le llevan 20 años y se mueren y no hay seguridad que se salven porque anduvieron perdidos en el evangelio. Porque les faltó conocimiento.
Como dice el apóstol, sus intenciones eran buenas. Querían servir, querían ayudar, querían hacer, pero no se informaban o no ponían atención a las enseñanzas. Por eso es importante que una iglesia tenga discipulado, tenga enseñanzas, tenga líderes preparados para que cuando alguien venga con una pregunta uno poder responderle, poder enseñarlo, para sacarlo un poco de la ignorancia y que adquiera un poco más de conocimiento. Por eso siempre se les ha dicho, si usted tiene una pregunta, acérquese, no le dé pena, no le dé pena. Pena le debería no saber las cosas, eso sí debería dar pena. Luego dice en el 12, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ahora, hace rato comenté que qué concepto puedes tener tú de alguien que no conoces. Pero puedes llegar a tener un concepto errado, malo. Si yo no conozco a Pastora Rachel, estoy agarrando ejemplo, yo pudiera en un momento dado decir, no, a mí se me hace que es así, que es asá, que es allá. Entonces pudiera crear yo un concepto erróneo de ella. Si no conoces la palabra de Dios, si no conoces a Dios, si no conoces a Cristo, pues pudieras el enemigo aprovechar tu ignorancia, tu falta de conocimiento para darte un concepto errado. Tú no necesitas asistir tanto a la iglesia, con el domingo que vayas es suficiente. No, sí es cierto. Con una vez que vayas al mes. O ¿para qué tanto? Dios Dios nomás Él ve el corazón, lo demás no. Entonces empieza a formar un concepto errado. Cuando Dios quiere que lo busques más, cuando Dios quiere que busques su rostro, cuando Dios quiere que te mantengas en el conocimiento de su palabra, para que el camino por donde vas hacia la salvación, no te puedas extraviar, no te puedas perder, no te puedas andar dando vueltas, no se te vuelva desierto, porque se vuelve un desierto cuando no sabes. Dice, aquí siempre hemos dicho que como tú piensas así eres y así vives. Entonces, ¿qué piensas tú de Dios? ¿Qué piensas tú de la palabra de Dios? ¿Qué concepto tienes tú? Pregúntate. Hay gente que de veras viene a la iglesia, pero en sí no tiene ningún concepto de Dios. Sabe que hay Dios, sabe que existe Dios, sabe que hay gente que adora a Dios, que sirve a Dios, pero en sí hay gente que no tiene ni idea. Nomás tiene la intención nada más, el deseo nada más. Entonces, la teoría es buena, sí, es buenísima, porque es por donde se empieza. El conocimiento. Dios quiere primero que usted tenga conocimiento. Porque entre más sepa, Dios más lo va a usar. Usted no puede decirle a Dios, usa mi vida, y no sabe la palabra de Dios. No tiene ni idea de qué hizo Cristo, por qué vino, cuál fue su misión, cuál fue su visión, de qué manera la planeó. Dios tuvo teoría. Dice la palabra de Dios que Él todo lo sabe. Él una vez dijo, pues voy a crear los cielos y la tierra y esto. Y en teoría dijo, pues voy a hacer esto. El domingo voy a hacer esto, el lunes aquello. Él en teoría dijo lo que iba a hacer, pero después fue hacedor de lo que él dijo y se puso a trabajar. Porque él tuvo una visión, Dios, de acomodar, de ordenar, de poner luz, de la vegetación. Era creativo. Y luego tuvo la visión de hacer al hombre.
Pero no nomás se le ocurrió, lo hizo. O sea, se fue a la práctica. Cristo venía con una misión, con una visión, con un propósito. Y lo hizo. Lo hizo. Hablando de hacedor, él oraba. Él tenía relación con el Padre. Él enseñaba. Él hacía milagros. A los 12 años se les perdió a sus padres y estaba en el templo, hablando con los sacerdotes. Después empezó su ministerio. Porque les digo esto, porque vuelvo y repito, hay muchos cristianos que dicen, no, yo quiero hacer y quiero deshacer y yo quiero servir y yo quiero acá. Y pasan los años y queda en teoría nomás. No, pero es que yo quiero hacer. Y hay otros que vienen con una cantaleta aquí y al rato se van y llegan con la misma cantaleta en otro ministerio y al rato van y llegan con otra cantaleta en otro ministerio. Y no prosperan, no hacen, porque hacer cuesta. Decir las cosas no cuesta, decirlas no cuesta, hacerlas es lo que cuesta. Una vez dijo aquí el hermano Miguel, bueno, pero parafraseando, pero en otra manera, si a mí me dice al hermano Fernando el tocayo, yo quiero mandar a hacer una casa, por decirlo así. En la práctica me está diciendo su visión, pero haciéndole preguntas, ¿y qué necesitas para hacer la casa? No, pues para empezar necesito dinero. ¿Y qué para hacer el dinero qué necesita hacer? Trabajar y ahorrar. Y después contratar a un arquitecto y luego para permiso y luego buscar quién le haga la casa y luego andar batallando con esa gente que le hace a uno las casas, ¿verdad? Que a veces se le dejan, se van con el dinero, lo dejan bailando. ¿Cierto o no? Pero en toda visión hay una misión, pero hay un trabajo que hacer, una labor que hacer y una planeación también. Uno no puede decir, ay, pues empieza por el techo y al último le pones el cimiento. O sabes qué, ay, hazla como quieras, no le hace que quede pandeada y torcida y las paredes chuecas. No, tiene que ser bien planeado, con medidas, bien planeada, para que a la hora de hacerla, que viene de hacedor, a la hora de la práctica, salgan las cosas bien. Entonces, por eso aquí tenemos una visión, siempre ha habido visión. Y siempre se ha planeado qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y cómo lo debemos hacer. Y lo hemos hecho partícipe a todos ustedes. Que tiene que ver con la adoración, con el evangelismo, con el centro familiar, convivencia. Cuando decimos centro familiar, lo estamos practicando. Cada mes tenemos un convivio. Entonces, somos hacedores de lo que decimos. Cuando decimos, la visión dice que habla de evangelismo, se está yendo a evangelizar. O sea, se está haciendo lo que dice la visión. Cuando hablamos de adorar, adoramos. Entonces, se les da la teoría, pero se les invita a practicar de la teoría, a ser hacedores de lo que se les da conocimiento. Les estamos dando de conocimiento la visión de la iglesia, pero también queremos que sean hacedores de la visión. Amén. Ahora, hablando de practicar, se respalda en Mateo 7, 24, 26, cuando dice el 24, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca viene siendo Cristo. Un hombre prudente es un hombre que practica lo que dice. Si dice, yo voy a salir a buscar trabajo, se levanta y va y busca trabajo. Si dice, yo voy a pintar la casa, se levanta y compra pintura y se pone a pintar la casa. Porque no solamente con las intenciones ya basta. Ok, ahora en el 26 dice, pero a cualquiera
que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. La arena es, podemos decir, el mundo, sobre el mundo. Que sí, tú puedes posiblemente tener éxito personal, pudieras tener una casa de 2 pisos y carro del año y lo que tú quieras, pero perder tu alma, porque eres, en vez de ser prudente y de saber que tienes un alma que necesita ser alimentada y que tu alma necesita ser salva, eres insensato y te da más por las cosas materiales, por el mundo. Quieres edificar aquí y ser reconocido aquí, tener éxito aquí, y te mueres y te vas al infierno. Ahora, hacedores, estos textos hablan de la práctica. Hacedores en Santiago 1, 22, 23 y 25 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque oír es fácil, engañándonos a nosotros mismos. El 23 dice: si alguno es oidor y no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 25 dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Porque otra cosa es la perseverancia. Perseverancia es sinónimo de constancia. Constancia. Yo me he topado con gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no le sirve a Dios. Quiere decir que no perseveró. Y la Biblia habla de que el que perseverare hasta el fin. Aquí no es de que ya le sirviste 25 años y ya te puedes jubilar. O ya le sirviste 35 y ya te puedes jubilar y como quien dice, ya hagas lo que hagas, ya estás salvo, ya la tienes hecha. No. Le tienes que servir hasta el último suspiro y mantener tu fe. Aunque te estés muriendo, aunque te digan te queda 1 hora de vida, hasta esa hora la tienes que vivir con fe y creyendo y confiando que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él fue tu proveedor y que su misericordia es grande y que tu esperanza es estar con Él. Amén. Ahora, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay una promesa. Si tú quieres ser bienaventurado, es bendecido. Si tú quieres ser bendecido, infórmate, adquiere conocimiento y luego practícalo. Porque fíjate bien, si la practicas eres bendecido. Y si no, a Dios no le digas, cuídame mis hijos, cuida mi vida. ¿Cómo yo le voy a decir si yo no tengo ninguna relación, ninguna comunión con la pastora Raquel? Y si no la conozco, ¿cómo le voy a decir? Oye, ¿sí me cuidan mis hijos, por favor? ¿O voy a llegar ahí con mis hijos? ¿Me los cuida? ¿Con qué cara voy a llegar yo con ella? No somos ni amigos siquiera, yo nunca la procuro. ¿O con qué cara voy a llegar? Ay, hermana, ¿me presta $1,000? No puedo. Pero si yo tengo una buena relación, la conozco y al conocerla voy a saber cómo llegarle, de qué manera pedirle el favor, el dinero, y como la conozco y le tengo confianza, le voy a decir por qué razón quiero que me cuide a mis hijos, por qué razón necesito esos $1,000. ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo de conocerla, de convivir, de preocuparme, en estar al tanto de ella de mí, como hermanos en Cristo, pues. Y es lo que también tiene que ver con la visión de esta iglesia. Queremos convivir unos con otros, queremos conocernos más. Y no le dé pena acerquémonos unos a otros, a saludarnos. Sí.
Yo sé que en las iglesias se acostumbra a hacer grupitos de 5 aquí, 5 allá, y esta nomás se habla con 4 o 3, y esta se habla con otros 4 o 3, y nada que ver con estos. Debemos de revolvernos. Somos todos hermanos. Ok, en Lucas 11:28 dice, pero él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Sabían que ser hacedor y practicarla significa obediencia? Porque si Dios te dice, esfuérzate y te esfuerzas, estás obedeciendo. Si Dios te dice, sé valiente y eres valiente, estás obedeciendo. Si Dios te dice en la palabra, búscame, y tú le buscas, estás obedeciendo. Y si obedeces, eres bienaventurado, eres bendecido. Bueno, ¿usted no bendice a su hijo cuando le obedece? ¿Verdad que lo premia? Oiga, si la gente bendice a los animales, ahí los trae y hacen brinca y le van su galleta. ¿No han visto a los perros policías? Que cuando hacen su trabajo, sacan algo y le tiran. Y luego está uno trineando los perros y ahí está. Inclusive los niños, camina, habla, y ya empieza a dar 2, 3 pasos y ya saca uno la galleta también, o el dulce para que, pues sí, para el nieto o el hijo acá. ¿Cierto o no? Entonces, cuando usted busca de Dios, cuando usted se acerca a Dios, aquí dice que bienaventurado, que eres bendecido. Acércate a Dios y eres bendecido, porque la palabra lo dice. Ya les dije que Dios fue, es y será siempre todo conocimiento y todo hacedor. Cristo también, todo conocimiento y todo hacedor. Nos pusieron el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Sí podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Sí podemos ser servidores. Sí podemos hablar a la gente de quién es Cristo, porque ya tienes una convicción de quién es Cristo. Ya tienes una convicción tienes una fe de tanta palabra que has oído, o de tanto conocimiento que tienes, de que sus promesas son verdaderas, de que sus bendiciones son reales. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento y tienes la convicción, le hablas a una persona con seguridad. Pero cuando no te animas, no te atreves. Y luego, si le hablas, estás inseguro porque no sabes si lo que le estás diciendo está bien o está mal. Sí. Le dices, oye, si tú crees en Dios, sí, qué bueno, pues yo también, ya somos 2. ¿Y vas a la iglesia? No, ¿y tú? No, pues yo sí. ¿Y no quieres ir conmigo? ¿Y por qué? Pues nomás, para que vayas conmigo. Pero cuando tienes palabra, dices, mira, ve a la iglesia porque Cristo te ama. Ve a la iglesia porque Cristo a través de su palabra te va a mostrar su camino, te va a mostrar la verdad y te va a mostrar cosas que no conoces, que no sabías. Y cuando tengas problemas vas a tener en quién confiar. Porque cuando no tienes en quién confiar, es como no tener un salvavidas en medio del mar. No hay de dónde agarrarte. No hay de dónde agarrarte. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por leerla también. Por leerla. Pero si usted no tiene fe, porque no estudia la palabra de Dios, no le pida a Dios fe, porque Él no se la va a dar. Dios ya le dio lo que le tenía que dar. Dice que Él ya le dio una medida de fe. Lo demás es su trabajo de usted. Ok. Ya dijimos que Cristo predicaba, sanaba, hacía todo eso. Ahora, hablando ya de nuestra misión en la iglesia. El evangelismo. ¿Qué significa evangelismo? La mayoría sabe qué es evangelismo. ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es evangelismo? ¿Todos saben? Ok.
Evangelismo, en la palabra de Dios en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, no precisamente estamos hablando que tiene que viajar, o no. Hay gente que Dios la escoge, la aparta para que haga ese trabajo a tramos largos. Pero usted puede, cuando va a la lavandería, cuando va a la marqueta, de repente Dios le pone el sentir a usted de hablarle a alguien. Eso es evangelizar. Cuando usted le habla a alguien, eso es evangelizar. Es un evangelismo personal, se llama. Alcanzar a personas y familias para restaurar y edificar a través de la palabra de Dios y con nuestro ejemplo. Cuando hablamos de discipulado, ¿alguien no sabe qué es discipular? Discipulado es enseñar a alguien, mostrarle a alguien un camino, darle a alguien un conocimiento, una dirección. Decirle, bueno, ahora que usted recién acaba de llegar a los caminos del Señor y entregar su vida, queremos que usted sepa que a Dios se le adora, se le honra, con su presencia, con su servicio, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus atenciones. Entonces se le discipula, para que sepa usted en sí a qué viene o qué demanda Dios. Se les enseña qué es adoración. Yo de hecho traje una vez una enseñanza de adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es meterse con Dios, entregarse, olvidarse de todo y adorar a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Decirle, aquí estoy, Señor. Estos 5 minutos me derramo ante ti y para mí eres todo. Eres todo. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay gratitud, te van a sobrar palabras. Te van a sobrar palabras. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de honra, de gloria, de alabanza. Tú eres mi hacedor. Sin ti nada soy, nada sé, nada puedo. Tú eres mi proveedor, tú eres mi paz, mi gozo. Tú eres mi gracia, mi favor. Tú eres mi sanador. Tú eres todo. Tú eres todo. Eso es adoración. No nomás es venir a la iglesia y ver que todos están cantando y uno nomás está de espectador. ¿Se acuerdan cuando traje una enseñanza que espectador y adorador? Porque hay gente que nomás es espectador. Aún en las escuelas van al colegio, nomás están de espectadores, no saben nada ni aprenden nada, pero van, son espectadores. Hablamos de lo que es el servicio a Dios. Porque no nomás nos vamos a quedar con el conocimiento y no vamos a dar gracia a lo que de gracia hemos recibido. Si usted un día fue discipulado, si un día fue ministrado, fue enseñado, fue curado, fue sanado, y Dios tuvo misericordia de usted, ahora usted tiene que tener misericordia. ¿Cómo usted quiere que todo el mundo tenga misericordia con usted y paciencia y usted no? Todo el mundo, ¿quiere usted que todo el mundo le ayude y usted no quiere ayudar? Hay gente que viene a las iglesias nomás a ver qué saca, a que le ayuden, a que le solucionen sus problemas, pero le habla a usted de servicio, de ofrendar, de diezmar, no, pues se pelan. Sí, se pelan. Una, porque no entienden cuál es el plan de Dios o cuál es su función en el reino de Dios. Por eso aquí se les explica y se les enseña, y desde un principio queremos que agarren una formación. Una formación, porque la visión no se hizo nomás por gusto, ni se planeó nomás para ver qué pasa. No, se planeó con el propósito de que se lleve a cabo y que el reino de Dios crezca y que las almas se salven y que entiendan bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que dependan solamente de Dios y no dependan del apóstol, y no dependan del pastor Emes, y no dependan de los pastores Aguilar, y lo traigan a uno todo el tiempo ahí orando. Usted tiene que ser independiente. ¿Se acuerdan que una vez les enseñé? Independiente es decir, Señor, tengo esta necesidad ahorita, tengo esta situación, no sé qué hacer con ella, pero tú eres mi Dios.
Tú eres mi Salvador. Dame la salida, muéstrame la salida. Muéstrame la salida. A mí Dios me dio un sueño y yo lo creo. A mí Dios me mostró esta iglesia llena. ¿Se acuerdan que les dije? Dios me dio un sueño un sábado en la madrugada. Y yo no soy de sueños, Pues le voy a decir por qué. Porque yo tengo el sueño bien pesado. Yo me duermo y hasta que despierto. Sí, de veras. Hay veces que me han dicho, oye, ¿no sentiste el temblor? ¿Cuál temblor? Sí. Y luego otra cosa. Hay veces que uno sueña, pero otro día usted se levanta y no sabe qué soñó. Son sueños, pero cuando es de Dios se le queda. Y luego se levanta con esa, bueno, Señor, ¿y eso qué significa? Porque yo le preguntaba el domingo en la mañana, ¿qué me estás dando a entender? Que nos preparemos más, pues nos estamos preparando, que pongamos más atención. Ok, está bien, entonces yo lo voy a, y sí, en la oración se los hice saber a los que estábamos ahí, después en la junta se los hice saber, que Dios va a llenar este lugar, pero hay que prepararnos. Y cuando digo prepararnos, no estoy hablando de líderes, estoy hablando de todos, porque un día nuestra hermana Delia tiene que ser líder. Nuestra hermana Cristina, nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Erika, tienen que ser líderes. Tienen que dar de gracia lo que de gracia han recibido. Entonces, para que cuando venga la gente nueva y cuando se llene este lugar, usted sea parte de la victoria que Dios le va a dar en su poder centro cristiano. Y usted se pueda regocijar y gozar y estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y que la visión de este ministerio camine y camine y camine y camine y no se detenga. Así es. Porque esta visión es de parte de Dios. Amén. Dios la puso, Dios la estableció, se escribió, se les hizo saber. Así que no hay razón, no hay motivo para no hacer las cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga.